Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo 66 NICA. Suscríbete y activa todas las notificaciones. La Unión Europea abrió camino para que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo pueda tener acceso a fondos para destinarlos a apoyo humanitario, pese a las sanciones impuestas a casi una treintena de funcionarios del régimen de Nicaragua. Llevan años patrocinando desde el poder sandinista la violación sistemática de los derechos humanos y hoy las Naciones Unidas califican las acciones de su régimen como crímenes contra la humanidad. La medida, dada a conocer el 27 de noviembre, fue percibida por algunos sectores políticos como un alivio o flexibilización a las sanciones. Sin embargo, otros aseguran que nada tiene que ver esa decisión, ya que los operadores que estén en la lista negra seguirán y las restricciones en su contra permanecerán. Tenemos que hacer más sanciones, hay que sancionar a Ortega, hay que sancionar a los jueces que están dictando estas sentencias claramente contrarias a los máximos principios de derechos humanos. El caso de las excepciones humanitarias, entre los que figuran 10 países, entre estos la Venezuela de Nicolás Maduro y Nicaragua bajo la bota de Daniel Ortega, refieren que busca cumplir con los acuerdos entre el Consejo Europeo y el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, que mandata apoyar a las naciones en caso de existir una necesidad de asistencia humanitaria, en la que implicaría que funcionarios que estén sancionados y sigan como responsables de algunas carteras en casos de emergencia, se permitirá que su firma sea válida con el objetivo de facilitar fondos para la atención a las víctimas. Esto aplicaría en momentos de catástrofes naturales como huracanes, maremotos, terremotos, tsunamis, por mencionar algunos. Efectivamente, los vientos comienzan a sentirse ya como ráfagas más fuertes. Se espera que el huracán entre al territorio nicaragüense y hondureño también a eso de la 1 o 2 de la madrugada, hora local. El bloque europeo, conformado por 27 países, optó por abrir la brecha en situaciones de crisis a Bosnia y Herzegovina, Burundi, Guinea, Líbano, Birmania, Nicaragua, Túnez, Venezuela y Zimbabue. En el informe se especifica que las organizaciones y agencias certificadas como socios humanitarios de la Unión Europea o de sus Estados miembros pueden realizar transacciones con personas y entidades incluidas en la lista anterior, sin autorización previa, siempre y cuando el objetivo sea prestar asistencia humanitaria o si deben apoyar otras actividades que atienden las necesidades humanas básicas de las personas necesitadas. Condenamos el régimen de los Ortega Murillo y exigimos a la Unión Europea que aplique la cláusula democrática del acuerdo con Centroamérica. Pero, ¿cómo esta situación podría ser aprovechada por el régimen de Nicaragua? ¿Qué medidas se aplicarían para evitar que esto no sea usado por los regímenes para oxigenarse? De esto hablaremos en esta edición. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos: la Unión Europea permitirá a regímenes sancionados, entre ellos Nicaragua, hacer transacciones en situaciones humanitarias. Marlin Balmaceda nos trae las reacciones divididas de los políticos nicaragüenses sobre esta apuesta de flexibilizar el cierre de fondos frente a situaciones de emergencias. El comunicado de la Unión Europea que revela que frente a situaciones de emergencia permitiría que personas sancionadas firmaran acuerdos de asistencia financiera para las víctimas que requieran atención humanitaria causó un revuelo en Nicaragua. En la lista de 9 países se incluye precisamente a Nicaragua y esa medida, para algunos políticos y opositores, representa un alivio a las sanciones a funcionarios orteguistas que están en la lista negra por corruptos o violadores de derechos humanos. La situación del país no ha mejorado, sino todo lo contrario. La represión del régimen ha incrementado y se han seguido recortando las libertades de los ciudadanos. La realidad es otra.
aclara el economista Juan Sebastián Chamorro, ya que a los sancionados no se les levantará el veto de viajar por Europa y seguirán bloqueados de acceder a bienes o al establecimiento de negocios con ciudadanos del bloque de 27 países. Además, en caso de tener cuentas bancarias, seguirán congeladas. Se ha generado una reciente controversia con el anuncio de la Unión Europea de relajación de sanciones. En primer lugar, como opositores nicaragüenses siempre debemos de estar preocupados porque no se suavicen las sanciones internacionales en un contexto donde Ortega y su régimen continúa aumentando la represión. Las sanciones internacionales, particularmente en contra de funcionarios corruptos o que violan derechos o de instituciones, debe de aumentar, no de disminuir. En segundo lugar, una cosa muy importante de aclarar es de que el anuncio de la Unión Europea no se refiere al caso de Nicaragua únicamente, sino que se refiere a un conjunto de países en los cuales dicen que su compromiso de seguir apoyando a comunidades que tengan necesidades humanitarias y a través de ONGs y de terceros van a continuar apoyando cualquier necesidad de comunidades pobres que existan en el mundo por temas de migración, temas de cambio climático, cualquier necesidad humanitaria, de tal manera que esta no es una acción encaminada específicamente al caso de Nicaragua. El politólogo Félix Maradiaga, excarcelado político del régimen nicaragüense, resalta que este cambio obedece a que la UE debe cumplir y apegarse a lo acordado con el Consejo de Seguridad de la ONU, que establece que en caso de existir una necesidad de asistencia humanitaria, los países que han impuesto sanciones pueden hacer excepciones temporales para que las personas sancionadas no sean un obstáculo para la entrega de ayuda a los necesitados. Esa resolución de Naciones Unidas es el resultado de 10 años de debates y de negociaciones en la ONU sobre este tipo de temas. La resolución exige que los países hagan ajustes en sus marcos legales y eso es precisamente lo que ha hecho la Unión Europea. En términos prácticos, ¿qué significa esa decisión? Voy a utilizar un ejemplo para explicarlo. Si en alguno de los 9 países sancionados se produjera una emergencia humanitaria y al mismo tiempo algún ministro o algún funcionario de ese país también estuviera sancionado, la Unión Europea, los Estados miembros o las agencias de cooperación pueden hacer una excepción humanitaria y llevar a cabo los trámites con dicho funcionario para que la ayuda llegue a las víctimas o a los beneficiarios. La forma que lo explica la ONU, y lo dice textualmente, es la siguiente. Abro comillas, la provisión de recursos económicos o la entrega de bienes y servicios necesarios para garantizar la entrega oportuna de asistencia humanitaria o para respaldar actividades que satisfacen las necesidades humanas básicas están permitidas y no constituyen una violación de las congelaciones de activos impuestas por ese órgano o su comité de sanciones. La UE, que desde 2019 aplicó las primeras sanciones contra operadores del régimen, misma que ha ido ampliando hasta alcanzar a figuras como Rosario Murillo o el jefe de la policía Francisco Díaz, aclaró que el objetivo de esa excepción persigue que las sanciones de la UE no obstaculicen la prestación de ayuda humanitaria y que por el contrario demuestren la firme determinación de la UE de evitar las consecuencias negativas no deseadas de las sanciones en la acción humanitaria, así como la importancia concedida de la plena adhesión al derecho internacional en la política de sanciones. Primero que todo es importante entender de dónde surge esta flexibilización de sanciones impuesta a decenas de regímenes donde figuran Venezuela y Nicaragua. Y esto conecta con la resolución 2664 del 2022 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el cual busca que los socios y otras organizaciones certificadas en materia humanitaria por la Unión Europea podrán realizar algunas transacciones financieras con personas o entidades que figuren en lista de sancionados si el objetivo pleno es ayuda humanitaria que beneficie a la ciudadanía o grupos vulnerables en el territorio nacional.
A quien escuchamos es Enrique Martínez, líder universitario y vocero de la Plataforma de Unidad por la Democracia, quien explica esta normativa. ¿Cómo se podrá promover diálogo con la Unión Europea en esas condiciones donde parten de la misma Unión Europea amenazas de agresiones, de sanciones, llaman sanciones? La medida es acertada, reitera Martínez, pero no deja de causar preocupación, porque a través de esa enmienda, los represores de los nicaragüenses y causantes de la crisis sociopolítica podrían tener acceso a fondos que no necesariamente derivarían en apoyo a la ciudadanía en situaciones de emergencia. Los grupos que defienden esta oposición es que le da un mensaje a los operadores humanitarios de poder realizar esas transacciones económicas con este único objetivo para evitar que las sanciones se conviertan en un medio de que obstaculicen este fin. Los regímenes toman este tipo de situaciones a su favor y le dan un mensaje erróneo, o sea, lo interpretan de una forma no correcta y comienzan realmente a encontrar los vacíos sobre esas resoluciones para continuar con sus fines represivos. Y también estando claro que la mayoría de personas que han figurado en la lista de sancionados por la Unión Europea son personas que incluso han cometido crímenes de lesa humanidad contra la ciudadanía y no tienen ningún tipo de interés de canalizar algún tipo de apoyo que tenga ese componente humanitario. Prácticamente su único fin es continuar con los procesos represivos que se dan en Nicaragua y, si es posible, podemos decir que aprovechar cierto flujo para su enriquecimiento ilícito, que también en la mayoría de los casos han sido demostrados y señalados. Creo que es importante reiterar el llamado a la Unión Europea a que reafirme su compromiso con la defensa de los derechos humanos y que tal vez busque otro mecanismo para trasladar este tipo de ayuda a estos países que se encuentran inmersos en conflictos o bien sometidos bajo alguna dictadura, los cuales puedan realmente que ese apoyo llegue directo a la ciudadanía y no con personas intermediarias. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en articulo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá articulo66.com/donar. Muchas gracias. Ante este deterioro, el Parlamento Europeo debe mandar un mensaje claro. Las violaciones de derechos humanos a los y las nicaragüenses tienen que cesar de inmediato. Estaremos todos de acuerdo en que esta resolución debemos dar un paso más y adoptar una posición más dura, ya que hemos insistido suficiente con el régimen en anteriores resoluciones y que ahora nos toca actuar. Pero Chamorro no tiene dudas que la Unión Europea frente a esas situaciones encontrará un diseño de estrategia que garantice los fondos para los afectados y recordó que el bloque de 27 países lleva años sin aportar al presupuesto general de la República de Nicaragua y que más bien esos fondos son triangulados para continuar respaldando el desarrollo del país y de sus comunitarios. Este anuncio de flexibilización de sanciones
no aplica el caso de Nicaragua por la sencillísima razón de que no existen ONGs ni terceros que puedan ayudar a las comunidades en necesidad humanitaria, porque Ortega se ha volado prácticamente todas las ONG. De tal manera de que este anuncio de la Unión Europea tiene muy poca relevancia para el caso de Nicaragua. Remarcan que los sancionados permanecerán y que lo importante es no quitar el dedo del renglón, demandando ante las instancias internacionales presión sobre la tiranía orteguista hasta que se restablezcan las libertades públicas en el país. Es importante recordar que esta norma, aunque no estaba designada específicamente para Nicaragua, es una norma que la comunidad internacional, incluyendo países como Estados Unidos, han estado aplicando ya desde el año 2018 o antes. No es nada nuevo, es algo que todas las agencias de cooperación vienen explicando desde hace años, como lo podemos recordar cuando Estados Unidos y Europa enviaron ayuda a Nicaragua durante los huracanes de noviembre del año 2020 a pesar de las sanciones. Finalmente, me gustaría reiterar mi posición personal de que es fundamental ejercer la máxima presión posible sobre la dictadura sandinista de los Ortega Murillo para lograr la libertad de todos los presos políticos sin excepción y el fin de la tiranía. La Eurocámara ha denunciado en reiteradas ocasiones la crisis política que se vive en Nicaragua. La violenta represión inició en abril de 2018, tras el estallido social en demanda de libertad y democracia para la nación. El Estado desató una feroz persecución contra quienes participaron en las manifestaciones, dejando decenas de encarcelados, más de 4.000 heridos y 355 personas asesinadas, según organismos internacionales. Frente a ese panorama y la continuidad de la ola represiva, la Unión Europea desconoció las votaciones generales de noviembre de 2021, en donde los dictadores Ortega y Murillo se autoproclamaron vencedores tras un proceso en el que encarcelaron a 7 opositores que expresaron sus aspiraciones presidenciales. La UE tildó de ilegítimo ese proceso. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulo66.com/donar. Soy Álvaro Navarro, gracias por escucharnos.